Y nos complace saludar al aspirante presidencial David Luna, exministro, ex senador. Bienvenido al departamento del Tolima, bienvenido a la ciudad de Ibagué. Y hay un camino. Efectivamente, muchas gracias primero por esta invitación, Harold. Muy orgulloso y muy honrado de estar acá. En efecto, David Luna renuncia al Senado de la República, al Congreso, al partido que lo había avalado, y tomo la decisión de aspirar a la presidencia porque creo que Colombia requiere una renovación generacional. Tenemos que no solo recuperar la esperanza, la moral, la economía, sino adicionalmente entender que este país sí quedó esperando unos cambios, y creo que con la experiencia que tengo de muchos años atrás, sin escándalos de corrupción en mi carrera y con ejecutorias, es posible que en Colombia sí haya un camino. Bueno, ¿qué siente entre los colombianos en ese recorrido que usted viene cumpliendo por distintas zonas del país? ¿Qué siente en ese ciudadano de a pie? Tres cosas. La primera, sí hay una gran preocupación y un gran temor por la pérdida del control territorial. En muchos departamentos del país, estos grupos al margen de la ley, que no son sino traquetos, mafiosos, están arrodillando a la institucionalidad y la gente lo está sintiendo en los territorios. Dos, hay una gran tristeza de los jóvenes que esperaban que les condonaran las deudas del ICETEX, tristezas de los adultos mayores que esperaban que les aumentaran su mesada de 80.000 a 250.000 pesos, pero también, evidentemente, hay una esperanza, gente que quiere que en el país se les resuelvan los problemas a los colombianos, que se les haga la vida más fácil, que se les permita acabar con esa tramitología que se convierte en corrupción para poder avanzar. Y le voy a poner un caso muy sencillo, el de los arroceros, el INVIMA y el ICA, que siguen siendo unas instituciones que se quedaron en el pasado, que no permiten que usted use tecnología para avanzar con un trámite tan sencillo como comprar un pesticida o, como en su defecto, solicitar una autorización. Entonces, en ese sentido, creo yo que tenemos que pensar en una renovación generacional, entendiendo que hay problemas endémicos en Colombia, como el de la inseguridad, que con experiencia y que con firmeza se puede sacar adelante, y obviamente pensando que temas como el de la tecnología, que algunos piensan es muy lejano, o que creemos que es la nueva Coca-Cola en un desierto, se puede resolver todo, pues sí, eso está pasando en gran parte de los países y de la geografía cercana. Sí, doctor David Luna, un tema de coyuntura. Reforma laboral, reforma a la salud, a consulta popular. ¿Qué lectura le da a usted, qué análisis le hace a esta propuesta que ha lanzado el presidente de la República? Bueno, que el presidente Petro permanentemente, de manera habilidosa, trata de apropiarse de la agenda. Él sabe perfectamente que en estos momentos en el Congreso de la República pues hay unas personas que no están de acuerdo con sus proyectos, básicamente porque le generan un daño muy complejo a la sociedad civil. Entonces trata de distraer la atención, y eso obviamente genera caos, porque lo que está diciendo el presidente Petro es tres cosas. Lo primero, y respetemos las decisiones del Congreso, olvidando que el Congreso sacó 18 millones de votos y Petro apenas 11. O sea, lo que Petro quiere es que se respete al votante, al ciudadano que tomó la determinación de que lo representara un congresista. En segundo lugar, habla de la consulta popular, pero a su vez dice la movilización. La movilización puede ser perfectamente un estallido social 2.0, y en este sentido hay que pedirle a los colombianos que no toleremos bajo ninguna circunstancia volver a vivir esa gravísima situación que en el pasado tuvimos que sostener. Y tres, pues que Petro le sigue mintiendo a Colombia. El problema de la salud no se resuelve con una ley. El problema de la salud se resolvería con tecnología y con una inversión que puede llegar a los 3 billones de pesos para establecer giros directos a los hospitales, pagándole así a los médicos y a las enfermeras, y construcción evidentemente de infraestructura donde no la hay. O sea, menos carreta y más acción.
Claro, una jugada astuta en el sentido de ir movilizando las bases, la gente, la opinión pública de cara a las elecciones de Congreso en marzo, que se vayan alineando un poco los tiempos. Es que él nunca ha dejado de estar en campaña. Es que yo lo he dicho en repetidas ocasiones, aunque a veces muchos me lo han criticado. Petro se quiere quedar en el poder. Petro quiere calcar lo que vivió el hermano país de Venezuela, o lo que vivió Nicaragua, o lo que vivió Cuba. Pero para lograr enfrentar a Petro en democracia hay que usar la cabeza y no el corazón. Y en ese sentido hay que señalar cuáles son las propuestas incumplidas, porque la gente sí está triste de que le hayan jugado con sus expectativas y con sus ilusiones. Vuelvo al tema de la juventud. Es que a uno no le pagan el crédito del ICETEX con discursos, o a uno no le aumentan el ingreso mensual de adulto mayor con discursos, se lo aumentan con acciones. Claro. David Luna, aspirante presidencial. ¿Cómo ubicarlo? La gente en el espectro hoy en día, que es de derecha, que es de izquierda, que es de centro, ¿cómo ubicar a David Luna? Mire, yo pertenezco, Harold, al partido político del sentido común, al partido político de la sensatez, el que tiene absolutamente claro que en Colombia hay que dar una lucha frontal contra el hambre, porque 2.500.000 colombianos se acuestan con una sola comida. Pero también el que tiene claro que hay que recuperar la seguridad, el orden público, el que tiene claro que hay que desamarrarle las manos y los pies a nuestra fuerza pública, pero el que respeta la libertad de prensa, el que tolera la crítica, el que permite que la justicia actúe independientemente. Yo milito y he militado siempre en el centro derecha. Claro. ¿Cómo fue esa decisión de dejar Cambio Radical, que fue su casa por tanto tiempo? Bueno, yo comencé mi vida política en Cambio Radical en 2020, precisamente antes del proceso electoral, y tomo la determinación de dar un paso al costado, porque creo que en estos momentos en el país la gente necesita un proyecto de país, no un proyecto partidista. Por esa razón, la Constitución contempla la posibilidad de inscribir movimientos por firmas. Y yo quiero inscribir un movimiento de la mano de los colombianos, que si me dan la posibilidad con su firma pueda aspirar a la presidencia. Ese movimiento se va a llamar Si hay un camino, porque yo sí creo que hay un camino para recuperar la esperanza, pero sobre todo para proteger el bolsillo de los colombianos, que en este momento está afectado por altas tarifas de servicios públicos, pero también porque no aguanta más impuestos, pero también porque está desesperado de que se estén ripiando la plata del presupuesto con contratitis y con amiguitis. De eso es que se trata el ejercicio, y por eso estoy recorriendo el país ayer y hoy en el departamento del Tolima, en la ciudad de Ibagué, contándole a los colombianos quién es David Luna. Sí, dos preguntas. La primera tiene que ver con el espectro nacional, ya lo tocaba un poco Harold, y usted habla de que Gustavo Petro, como presidente de los colombianos, va a tratar de mantenerse en el poder. ¿De qué manera? No hay una reelección, y ¿de qué manera mantenerse en el poder? ¿Y cómo va a tratar de no soltar en el 2026 la presidencia de la República? Y lo segundo, ya en lo del departamento del Tolima, ¿con quién está David Luna aquí en la región a nivel político? Julio, con los buenos días. Evidentemente Petro lo que busca es reelegirse él o reelegir su proyecto político a través de alguien más. Lo preocupante es que nos estamos quedando en esa discusión, pero estamos perdiendo de vista que Petro congeló el presupuesto de la Registraduría Nacional del Estado Civil. No han podido salir a contratar el proceso de elección de 2026. Que la superintendencia de Petro es la policía política en contra de la independencia de la registraduría. Que en días pasados la defensora del pueblo, que propiamente no es pues una mujer de derecha, ha señalado que hay muchos municipios como en el sur del Tolima que están bajo ataque o en su defecto bajo control de los grupos al margen de la ley. Entonces a mí me parece que los colombianos tienen que entender que acá hay que proteger algo tan importante como es la legitimidad y la independencia de las elecciones. Y dos, Julio, yo estoy tratando de hacer algo que no es fácil, y es conectar con la ciudadanía para que tenga la posibilidad de darme su respaldo con las firmas que comienzo a recoger el 31 de mayo. Yo sé que yo escogí la parte más difícil de la carrera, correr esta carrera diciendo
que he hecho una carrera política durante 27 años, escalón por escalón, porque comencé como el miembro de la Junta de Acción Comunal de mi barrio y fui creciendo poco a poco. Pues no es fácil porque la gente odia a los políticos, pero yo sí les pido el favor que analicen la carrera de David Luna, una carrera sin una sola tacha, sin un solo escándalo. Yo no pienso posar de alternativo, ni pienso posar acá de la persona que nunca ha hecho política y que cree que cayendo en un paracaídas de outsider lo puede resolver todo. No, yo lo que creo es que vale la pena que revisemos cuáles han sido los hechos. Yo en este departamento instalé infraestructura con los impuestos de los colombianos en todos los municipios. Creo que es posible hablar menos y hacer más. Sí, ¿cómo se va a mover el país? Inicialmente Congreso. ¿Será un país que se va a derechizar de pronto? David Luna, ¿qué piensa eso? ¿Para dónde va a tender el país inicialmente en las elecciones a Congreso? A mí me parece muy bien que usted hable de Congreso, porque la gente a veces se concentra únicamente en la figura presidencial y olvida que el Congreso es fundamental en la democracia, porque es el freno y el contrapeso. Es un poco lo que está pasando hoy. A la gente se le olvida que por el Congreso votaron 18 millones de colombianos, finalmente. Entonces, yo sí creo que va a haber una participación mucho mayor a la tradicional. Dos, no creo que vaya a haber, digamos, una fuerza política que vaya a dominar el Congreso, pero sí muy seguramente las fuerzas políticas que representan el centro derecha, pueden tener una mayor participación. Eso no quiere decir, y hablemoslo con franqueza, que el partido político del hoy presidente vaya a tener una disminución muy considerable. Yo sí creo que va a disminuir, pero no tan considerablemente como la gente opina. Entonces, votar por el Congreso, independientemente, conscientemente, es una tarea que todos los colombianos debemos tener presente. ¿Cómo se va a mover el país? Mejor, ¿qué espero yo? ¿Cómo se mueva el país? Hombre, busquemos votar más con la razón que con el corazón. Esta no es una elección para votar por el que mejor toca guitarra, o por el que mejor baila, o por el que mejor canta. Acá necesitamos a alguien que entienda que hay que lograr cambiar las propuestas de cómo resolver los problemas de la gente. Y es que ahí es donde está el gran reto. Y por eso yo hablo de un tema que seguramente a algunos les parece lejano, como es el de tecnología. Pero es que el país hay que ponerlo al día, hay que actualizarlo. En muchas partes en el mundo, la tecnología ya permite reducir a su mínima expresión los trámites, combatir la corrupción, lograr que la agroindustria se pueda desarrollar con precisión. Claro, y en ese escenario de Congreso, ¿cómo va a jugar David Luna? Básicamente lo que yo estoy generando en el momento que arranca el proceso de recolección de firmas es pidiéndole a la gente que nos acompañe con su firma para poder presentarnos como candidato presidencial. Obviamente llegará el momento de determinar cómo son los ejercicios congresionales, pero por ahora la recolección de firmas para el proceso presidencial. Bueno, ¿cómo va a ser la agenda en la ciudad de Ibagué en el día de hoy? Pues yo tengo un problema que puede ser una oportunidad. El problema es que a mí no todos los colombianos me conocen, no todos los colombianos saben que David Luna fue considerado el mejor concejal de Bogotá, o no todos los colombianos saben que fue catalogado como el mejor ministro, o como el mejor senador. Y por eso a mí me corresponde hoy estar en una agenda con sus colegas, y gracias a ustedes por permitirme hablar en la mañana de hoy para contar quién soy, qué he hecho, por qué creo yo que lo he hecho bien durante tantos años, y por qué creo yo que la experiencia permite pensar en una alternativa distinta. Los problemas no se resuelven con ideología, los problemas se resuelven con propuestas que sean posibles y susceptibles de poner en práctica. Sí, la pregunta seguramente en la calle que le hace todo el mundo, otra de los políticos son iguales, yo no voto, yo no participo. ¿Qué decirle a ese ciudadano que está desencantado de la política y los políticos? Pues que tiene toda la razón de estar desencantado, que uno no puede pretender culpar al ciudadano por las dificultades que se viven en Colombia. El ciudadano votó por un cambio y yo creo que pensaba que ese cambio era necesario, porque como ya se lo dije, la lucha contra el hambre es un pendiente,
pero también es un pendiente la paz, pero también es un pendiente una agenda social para mejorar las condiciones a los mayores o a los adultos mayores. El problema no es del ciudadano, el problema sí es del político que por ganar una elección se compromete con lo que sabe que no es capaz de cumplir. Y déjeme contarle una anécdota. Yo me lancé a la alcaldía de Bogotá y ¿sabe por qué perdí? Por eso. Porque a mí me dijeron, comprométase con tal cosa, que es lo que está de primero en las encuestas. Y seguro que con eso ganamos. Yo sabía que eso no se podía hacer. No me comprometí con ello, no lo prometí y perdí. ¿Qué quiero decir con eso? Yo prefiero perder una elección antes que comprometerme con algo que no soy capaz de cumplir. Entonces a los ciudadanos que están desencantados, pedirles el favor solamente de que le dediquen un ratico de su tiempo, un ratico, a investigar cuáles son las personas que han hecho realidad las propuestas que le mejoran la vida a los colombianos. Sí, vuelvo al tema de coyuntura. Si el Congreso no aprobó la reforma laboral y se están hundiendo las reformas, ¿cree usted que le va a aprobar la consulta populares al presidente Gustavo Petro con su experiencia en el Congreso? No, por supuesto que el Senado no va a dar un paso en falso. Y el Senado tiene claro algo que todos los colombianos nos estamos preguntando. ¿Sabe cuánto vale esa consulta? 300.000 millones de pesos. La pregunta es, ¿por qué no invierten esa plata en pagar los subsidios para la energía? ¿O por qué no invierten esa plata en pagar los cilindros de gas licuado con los que cocina la gente? O sea, ¿usted cree que no va a pasar en el Congreso las reformas? Yo estoy seguro que esa consulta seguramente no será avalada por el Senado, entre otras porque, como lo dijo ahorita Harold, acá lo que se pretende es adelantar la elección. El presidente lleva 3 años en campaña. Es más, ya lo dijo en una entrevista en El País, que él no se sentía cómodo en el Palacio Nariño, que le parecía un sitio oscuro. Pues si a uno le parece un sitio oscuro, abre las cortinas, prende las luces, va a trabajar, madruga, cumple las citas, trata de construir una familia que genere, pues de alguna otra manera, un soporte. O sea, yo lo que creo es que en esto hay que echar menos carreta y hacer más. Es fundamental resolverle los problemas a los colombianos. Y no avalar las consultas es abrirle la puerta al estallido social 2.0. No, porque son dos cosas distintas. Una cosa era Petro posesionándose, cuando decía, yo voy a respetar la oposición, yo voy a respetar las decisiones judiciales y yo voy a respetar las decisiones del Congreso. Eso fue el Petro del 7 de agosto de 2022. Moderado. Era moderado porque tenía que ser moderado para ganar en ese proceso electoral. Después vimos otro Petro, que fue el discurso del balcón. Salgamos a la plaza pública. Y convocó Agitador. El agitador. Entonces, pues estamos simplemente reeditando. Este Petro lo vimos hace 6 meses, lo vimos hace 8 meses, lo vimos hace 10 meses. Él va de alguna u otra manera generando ese impacto. Hombre, yo estoy concentrado en el futuro. Yo por eso hablo lo menos posible de Petro, me concentro en cómo resolverle los problemas al agro colombiano, en cómo resolverle los problemas a quienes se sienten inseguros, porque de eso es que se trata este ejercicio. David Luna, muchísimas gracias, siempre bienvenido y ya sabemos que hay un camino. Muy amable. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Me siento muy honrado y muy agradecido de poder haber acompañado esta mañana lluviosa en Ibagué y espero pues tener otro chance porque yo sí estoy convencido que sí hay un camino. Nos encontramos después de mayo, ¿no? Cuando comience la recolección de firmas. Acá espero volver prontamente para pedirle a ustedes y a sus oyentes que me ayuden con una firma para poder inscribirme. Lo que quiero es participar y al participar proponer y al proponer pues demostrar cuáles son las posibles acciones.